Si contesta esta llamada, perderás tu trabajo para siempre. Eso fue lo que le dijeron a la conserje segundos antes de que el teléfono del despacho del CEO multimillonario empezara a sonar en plena madrugada. El cliente más poderoso de Alemania estaba furioso, a punto de cancelar un contrato de millones. Y en todo el edificio solo quedaba ella, con un trapeador en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si el señor Wallace no me responde esta noche, retiro toda mi inversión, advirtió la voz al otro lado de la línea. Y sin saberlo, en ese mismo segundo, esa mujer invisible estaba a punto de cambiar el destino de una corporación entera. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. El balde metálico se volcó frente a todos y el agua sucia se esparció como una mancha de vergüenza sobre el mármol blanco del vestíbulo ejecutivo. Natalie sintió cómo cada mirada caía sobre ella al mismo tiempo. Los asistentes de traje impecable levantando las cejas, la recepcionista poniendo cara de asco, el guardia de seguridad chasqueando la lengua como si aquello confirmara todo lo que pensaba de la gente de limpieza. Y, por encima de todos, la pantalla gigante del lobby seguía proyectando el rostro serio de Ethan Wallace, el CEO multimillonario, en una entrevista sobre liderazgo, mientras justo delante de su imagen, ella se agachaba para secar el desastre con las manos desnudas. Nadie la ayudó. Nadie se agachó. Solo comentarios en voz baja, risitas y una sensación punzante clavándose en su pecho. En ese momento, Natalie pensó que nada podía ser más humillante. No sabía que esa caída ridícula era apenas el prólogo de la noche que cambiaría su vida y el futuro de toda la empresa. Uno de los ejecutivos, con una placa que decía director de operaciones, rodeó el charco por un extremo, como si temiera ensuciar sus zapatos italianos con solo mirarla. «Estas cosas no pueden pasar en la torre principal», murmuró sin disimulo. «Aquí recibimos a clientes de todo el mundo». Como si ella no lo supiera. Como si no fuera precisamente ella quien se aseguraba todos los días de que la torre brillara. Cuando por fin logró detener el desorden, notó que sus manos olían a químicos y a metal, una mezcla que se le quedaría pegada a la piel mucho después de que el piso volviera a quedar perfecto. Un asistente rubio, con corbata azul marino y perfume caro, pasó tan cerca que casi la pisó. «Ten más cuidado, ¿sí?», murmuró sin siquiera mirarla a los ojos, como si ella fuera parte del piso. La recepcionista, con el gafete de coordinadora de experiencia, soltó un suspiro dramático. Por eso no deberían dejarla subir a estos pisos a esta hora. Siempre pasa algo. Natalie apretó la mandíbula, tragando la respuesta que se formaba en la punta de la lengua. No era la primera vez que la trataban como si fuera invisible, o peor, como si estorbara. Pero esa tarde le dolió distinto, tal vez porque llevaba 2 noches casi sin dormir preocupada por su hermano menor y las cuentas del hospital, o tal vez porque arriba, en el piso 42, estaban reunidos los ejecutivos negociando el contrato más grande en la historia de Wallace Global, y aún así, lo único que parecían ver era el charco en el suelo y la conserje que lo había provocado. Mientras recogía el balde, notó cómo 2 analistas la señalaban discretamente. «¿Es la que limpia los pisos altos?» «No», dijo uno. «Sí, la chica que siempre se queda hasta tarde. A ver cuánto dura cuando empiecen los recortes», respondió el otro riéndose.
El guardia, que la veía llegar todos los días con el mismo abrigo barato y el mismo termo de café, negó con la cabeza. «Natalie, tienes que ser más profesional», le susurró como si él mismo supiera lo que significaba esa palabra dentro de una vida donde cada dólar contaba. A su alrededor, el vestíbulo volvió lentamente a su versión perfecta. Música ambiental suave, olor a café de máquina y pantallas mostrando gráficos con flechas hacia arriba, como si el éxito fuera lo único que existía ahí adentro. Natalie respiró hondo para no llorar ahí mismo. «No es nada», se dijo en silencio, como lo hacía desde niña cada vez que el mundo parecía demasiado grande y ella demasiado pequeña. Apretó el trapeador, terminó de secar el piso y empujó el carrito hacia el elevador de servicio. Ninguno de ellos sabía que ella conocía ese edificio mejor que la mayoría. Sabía cuáles lámparas parpadeaban cuando cambiaba la presión eléctrica, qué ventanales dejaban entrar el frío en invierno, qué escritorios escondían fotos de familia entre pilas de papeles. Sabía también que, aunque todos hablaban de cultura corporativa y valores humanos, las personas como ella seguían siendo las últimas en ser saludadas y las primeras en ser culpadas. Pensó en las veces que escuchó frases como «solo haces tu trabajo» o «no te compliques, no es tu problema», dichas por gente que jamás había tenido que elegir entre pagar la renta o comprar medicinas. Mientras el elevador subía, recordó que ni siquiera le habían aprobado el permiso sin goce de sueldo que pidió para acompañar a su hermano a la última cita médica. «Lo siento, Natalie», le había dicho la encargada de recursos humanos sin mirarla a los ojos. «Pero hay protocolos. Si faltas otra vez de noche, tendremos que reconsiderar tu permanencia». Protocolos. Palabra elegante para decir que la empresa no se detendría por nadie, y mucho menos por una conserje. El elevador se cerró con un ding metálico y por unos segundos el silencio la envolvió. Miró su reflejo en la puerta de acero. Coleta alta, ojeras marcadas, uniforme gris con el logo azul de la empresa y unos tenis desgastados que ya pedían descanso. «Solo aguanta este turno», murmuró. «Unos meses más y podremos pagar el tratamiento de Leo». Era la misma frase que se repetía todas las noches. Una mezcla de mantra y promesa que la mantenía de pie cuando el cansancio amenazaba con tumbársela. Cuando las puertas se abrieron en el piso 41, el ambiente cambió por completo. El ruido del lobby se quedó lejos. Ahí arriba solo había pasillos silenciosos, alfombra gruesa que amortiguaba los pasos y puertas de cristal esmerilado con nombres dorados. Dirección financiera, jurídica, innovación, expansión global. Natalie siempre sentía que caminaba dentro de un mundo al que no pertenecía. Un mundo diseñado para personas con trajes a medida y relojes carísimos. No para ella y su carrito de limpieza, lleno de botellas marcadas con plumón. Aún así, se movía con precisión. Sabía exactamente qué oficinas estaban vacías a esa hora, cómo no activar alarmas, qué teclas no tocar en los paneles de luz. Sabía que jefa dejaba siempre una taza de café a medio tomar en la esquina del escritorio, qué director olvidaba cerrar su laptop y qué ventana del pasillo mostraba la mejor vista nocturna de Manhattan. A veces, cuando nadie la veía, se detenía unos segundos frente a ese cristal y miraba la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Allá afuera, la vida seguía con taxis, ruido, gente cenando, luces de neón. Adentro, ella empujaba su carrito en silencio, invisible. Antes de llegar al piso 42,
donde estaba la oficina de Ethan Wallace. El gerente de mantenimiento la detuvo en el pasillo técnico. «Oye, Natalie», dijo mirando su reloj, «acuérdate de que tú entras y sales sin que nadie te vea, ¿sí? Los de arriba están nerviosos con lo del cliente alemán. No necesitan distracciones». La palabra distracciones le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Asintió en silencio, aunque por dentro quiso gritar que ella no era una distracción, que era una persona. Pero se tragó el impulso como siempre. Pensó en Leo, en su hermanito de 17 años, con el inhalador siempre al alcance, en las recetas médicas acumulándose en un imán viejo pegado al refrigerador. Pensó en su mamá, que limpiaba casas ajenas antes de que la enfermedad la obligara a dejar de trabajar. Pensó en todas las veces que había escuchado: «Al menos tienes un empleo fijo, no te quejes». Y ahí estaba, sosteniendo un trapeador, siendo regañada como si tuviera 10 años, mientras en la pantalla del pasillo una noticia mostraba el rostro impecable de Ethan en una revista de negocios. El hombre que había convertido una empresa familiar en un imperio tecnológico con presencia en 3 continentes. Natalie desvió la mirada. Para él, ella era solo un nombre en la nómina. Si acaso, todavía no sabía que en cuestión de horas él pronunciaría su nombre de una forma que nadie lo había hecho en ese edificio. Y que todo empezaría, precisamente, con otro sonido que ya conocía muy bien: el timbre insistente de un teléfono que nadie más quería contestar. Lo había escuchado miles de veces en otras oficinas, pero esa noche, en la línea equivocada y a la hora equivocada, ese sonido sería el inicio de todo. La oficina de Ethan Wallace era tan silenciosa que Natalie podía escuchar el zumbido tenue del aire acondicionado y el tic-tac discreto del reloj minimalista sobre la pared de cristal. Ahí dentro todo olía a madera cara, café premium y éxito bien empaquetado en cuadros de premios internacionales. Ella empujó el carrito despacio, casi conteniendo la respiración. Siempre sentía que cualquier movimiento brusco podría costarle el mes entero de sueldo. Pasó el trapo por la orilla del escritorio, cuidando no mover los documentos apilados con precisión quirúrgica, ni el teléfono negro que descansaba en una esquina. Pesado, importante, como si supiera que solo manos autorizadas debían tocarlo. 5 minutos más y me voy a casa, pensó, sintiendo el cansancio en los hombros. Leo la había escrito más temprano preguntando por el inhalador nuevo y por la próxima cita médica, y ella había respondido con un «luego te cuento», porque ni fuerzas tenía para explicarle que seguían sin juntar todo el dinero. Justo cuando se agachó para limpiar la base del sillón de cuero, un sonido cortó la calma. El teléfono del CEO empezó a sonar. 1 vez, 2 veces, 3. El sonido rebotaba en el cristal, insistente, casi agresivo. Natalie se quedó congelada con el trapo en la mano. Nadie llamaba a esa extensión a esa hora. Nadie que no fuera importante. «No es asunto tuyo», se dijo, dando un paso hacia atrás. El timbre volvió a sonar, más agudo, más molesto. Miró hacia la puerta. El pasillo estaba vacío. No había asistentes, no había ejecutivos, no había guardias, solo ella y ese aparato vibrando como si quisiera arrancarle una decisión. «Si lo dejo sonar y era algo grave, me van a culpar igual», pensó en voz muy baja. «Y si contesto, también». El teléfono no se detuvo. Sonaba con esa terquedad que solo tienen las llamadas que cargan algo urgente del otro lado. Natalie sintió el corazón golpearle el pecho.
Sabía que las reglas eran claras. Personal de limpieza no debía usar las líneas ejecutivas, punto. Pero también sabía otra cosa. En esa empresa era mucho más fácil que despidieran a una conserje por no hacer nada, que a un ejecutivo por cometer un error caro. Tragó saliva. Estiró la mano, la retiró, la volvió a estirar. «No lo hagas», decía la voz del miedo. «Si no contestas y se pierde algo importante, te van a señalar igual», decía la voz cansada de la experiencia. Finalmente, cerró los ojos un segundo, apretó los dientes y levantó el auricular. «Oficina del señor Wallace», alcanzó a decir, con la voz más firme que pudo. Por un momento, nada. Un silencio del otro lado, solo un leve ruido de fondo. Luego, una voz masculina entró de golpe, con un acento extranjero fuerte, áspero, cansado. Por fin alguien responde. ¿Quién habla? Llevo marcando horas. Necesito hablar con el CEO ahora mismo. Natalie sintió que se le helaban los dedos. Soy parte del personal de limpieza», respondió tragando nervios. «Aquí no hay nadie más esta noche». La voz suspiró, molesta, pero no colgó. «Entonces escuche con atención», dijo. «Mi nombre es Lucas Hartmann. Dirijo la firma que representa a nuestro grupo en Alemania. Si no recibo una explicación clara sobre el contrato antes de que termine esta noche, retiro todo. Estoy dispuesto a cancelar la alianza con Wallace Global. Y cuando digo todo, me refiero a millones». La palabra millones se clavó en la mente de Natalie como un golpe seco. Millones. Mientras el hombre hablaba rápido, enfadado, repitiendo cláusulas y condiciones, ella miró sin querer el montón de documentos sobre el escritorio del CEO. No debía tocarlos. Lo sabía. La habían entrenado 1000 veces en que nada de eso estaba en su rango de funciones. Pero el tono de Lucas atravesaba la línea como si estuviera ahí mismo. Sonaba traicionado, furioso, al borde de decidir que todo terminara esa noche. «Han cambiado la cláusula de exclusividad, Frau», dijo, mezclando el inglés con salpicadas de alemán. «Eso no estaba en lo que aprobamos. Nadie nos avisó de modificaciones. ¿Qué pretende su CEO? ¿Engañarnos?» Natalie respiró hondo. «Señor, le soy sincera. Yo no sé nada de contratos», susurró. «Solo sé limpiar esta oficina. Aquí arriba ya no queda nadie. Pero puedo intentar revisar qué documento está sobre su escritorio, si eso ayuda en algo». Hubo un silencio corto, tenso. «Por favor, hágalo», dijo él al fin, con un tono más cansado que agresivo. «No me importa su cargo. Necesito a alguien que por lo menos mire el papel. Si nadie me explica, retiro toda nuestra inversión de este país». Natalie dudó apenas un segundo más. Después, con manos temblorosas, tomó el primer folder del montón. Sus ojos recorrieron filas de letras pequeñas, números, firmas, sellos. No entendía el detalle legal, pero sí podía reconocer algo extraño. Párrafos enteros subrayados con marcador amarillo. Una sección donde se leía «exclusividad total». Anotaciones en los márgenes con una letra que no combinaba con el resto. Se sentía forzado. «Aquí dice que ustedes tendrían control exclusivo de cierto desarrollo y que nosotros ya no podríamos trabajar con otros socios en la misma línea». Leyó despacio, traduciendo en voz alta para asegurarse de no equivocarse. «Y está subrayado, como si fuera nuevo». «¡Exacto!», explotó Lucas. «Eso jamás se aprobó. Es una falta de respeto». Natalie tragó saliva. «No puedo garantizarle nada, señor Hartmann», dijo con honestidad. «Ni siquiera debería estar leyendo esto.
pero entiendo que algo no cuadra. Puedo prometerle que en cuanto el señor Wallace llegue por la mañana, le voy a entregar su mensaje. Personalmente. Del otro lado se escuchó un resoplido. Luego, un silencio largo. «No quiero promesas vacías», murmuró él. «Tengo a mi equipo esperando decisiones. Si confío en usted esta noche y mañana nadie responde, terminamos todo». «Lo entiendo», dijo ella, sintiendo un nudo en el estómago. «No soy ejecutiva, ni abogada, ni nada parecido. Pero esta llamada no se va a perder. Se lo juro». La línea quedó en pausa un segundo más, hasta que finalmente el alemán respondió. «Bien, confiaré una vez. Dígale a su CEO que estoy observando y que no tolero trampas». Después colgó. El clic del auricular se sintió como un portazo en el pecho de Natalie. Se quedó ahí parada, con el teléfono en la mano y los documentos aún abiertos sobre el escritorio del multimillonario. El silencio de la oficina se volvió pesado, casi amenazante. Dejó lentamente el auricular en su lugar, acomodó los papeles con el mismo cuidado con el que los había tomado, y bajó la vista a sus propios dedos. Le temblaban. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de firmar su propia sentencia de despido? Si no respondía, ese contrato moría hoy, se dijo, intentando darse valor. Y entonces también habrían buscado a quien culpar. Cerró la puerta de la oficina con suavidad y siguió limpiando el resto del piso de manera mecánica, como si sus manos se moviesen solas mientras su cabeza se quedaba atrapada en la llamada. Millones, exclusividad, engaño, palabras grandes, peligrosas, demasiado lejos de alguien que contaba centavos antes de subir al metro. Cuando por fin terminó el turno, el cielo ya empezaba a aclararse sobre la ciudad. En el elevador de servicio, apoyó la cabeza contra la pared fría y repasó mentalmente cada palabra de la conversación. Sabía que tendría que repetirla más tarde, una y otra vez, en el tono exacto, sin inventar nada. La injusticia empezó a colarse en su pecho, incluso antes de que saliera del edificio. Estaba completamente sola, con esa responsabilidad gigantesca, sin protección y sin cargo que la respaldara. Si algo salía mal, nadie iba a decir «un CEO multimillonario se equivocó». Iban a decir «una conserje se metió donde no debía». Al llegar a su departamento en Queens, el cansancio la golpeó de golpe. El lugar era pequeño, con paredes delgadas y muebles heredados, pero siempre olía a algo hogareño. Café recalentado, pan tostado, detergente barato. Leo estaba despierto, sentado en un sillón viejo, con la cobija sobre las piernas y el inhalador en la mesa de centro. ¿Todo bien?, preguntó él intentando sonar ligero. «¿Te ves diferente?» Natalie le sonrió con esfuerzo. «Fue solo una noche larga», respondió, esquivando los detalles. «¿Tomaste la medicina?» «Sí, y me puse a ver videos de ese CEO tuyo», dijo señalando el televisor apagado. «El tipo sale en todos lados. Millonario, genio, héroe, casi santo. Qué chistoso que tú limpias su oficina». Ella se dejó caer en la silla de la cocina. «No es chistoso, Leo. Es trabajo. Y ya». No quería meterlo en el torbellino que se acababa de desatar. No quería que supiera que, por alguna razón absurda, una llamada de Alemania había caído en sus manos cansadas. Preparó algo simple de desayunar. Escuchó a su hermano describir un sueño donde viajaban a otro país solo por gusto y fingió tranquilidad. Pero por dentro, la ansiedad crecía. Sabía que al regresar al corporativo tendría que enfrentar algo. No sabía si sería un agradecimiento, un problema
o ambas cosas envueltas en la misma conversación torpe. Antes de salir de casa de nuevo, Leo la detuvo en la puerta. «Nat, pase lo que pase, acuérdate de algo. Tú no eres menos que nadie porque uses un uniforme diferente, ¿ok?» Ella tragó saliva, sintiendo que esas palabras le rescataban una parte del pecho que ya se estaba hundiendo. «A ver si el mundo se entera de eso algún día», pensó sin decirlo en voz alta. De regreso en la torre de Wallace Global, el ambiente no era el mismo. No había que ser experto para notarlo. Desde el primer paso dentro del lobby, Natalie sintió la tensión flotando en el aire. Los guardias hablaban por radio más de lo normal. Los asistentes cruzaban el vestíbulo con carpetas bajo el brazo y expresión de urgencia. Y en las pantallas ya no solo aparecían noticias brillantes sobre expansión internacional. Ahora corrían titulares sobre aliado europeo en duda y posibles ajustes estratégicos. Cuando tomó el elevador, notó que 2 empleados hablaban en voz baja sin saber que ella los escuchaba. «Te lo juro, anoche hubo una llamada desde Alemania a la oficina de Wallace», decía uno. «¿Y quién contestó?», preguntó el otro. «Ahí está lo loco. Dicen que fue una de limpieza. Una conserje». Natalie sintió que se le helaba la espalda. Quiso desaparecer, volverse realmente invisible por primera vez. Pero las puertas se abrieron en el piso 42 y no hubo marcha atrás. Apenas puso un pie en el pasillo, el supervisor de turno la buscó con la mirada. «Natalie», la llamó con un tono que jamás había escuchado en él. «El departamento de cumplimiento quiere hablar contigo. Ahora». Solo esas palabras bastaron para dejarle claro con quién iban a descargar la tensión del día. No iban a empezar por el CEO, ni por un director, ni por quien redactó el contrato. No. Iban a empezar por la persona más fácil de empujar, la conserje que contestó el teléfono equivocado. Y mientras lo seguía por el pasillo, con el uniforme impecable y las manos frías, entendió que la injusticia no siempre se ve como un grito o un insulto directo. A veces se ve como una sonrisita falsa, una sala de reuniones cerrada y una pila de papeles donde tu nombre aparece solo para servir de escudo a errores de otros. Lo que Natalie todavía no sospechaba era que, detrás de esa puerta, no solo iban a subestimarla, también estaban a punto de descubrir que ella era mucho más que la pieza fácil de sacrificar. Y alguien muy arriba estaba a punto de enterarse. Cuando Natalie entró a la sala de cumplimiento, lo primero que sintió fue el peso de las miradas. 3 personas la observaban desde el otro lado de una mesa brillante. Un abogado interno, una gerente de recursos humanos y un analista de sistemas. Ninguno sonreía. El aire estaba tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Le pidieron que se sentara sin ofrecerle ni agua. «Explique exactamente por qué utilizó una línea ejecutiva anoche», dijo el abogado con voz neutra, ya preparado para tomar nota. Natalie tragó saliva y contó todo desde el principio. El teléfono sonando sin parar, la voz extranjera, el nombre del cliente alemán, la amenaza de cancelar el contrato. No exageró nada, no se justificó, solo dijo la verdad. Mientras hablaba, notó cómo el analista arqueaba una ceja, como si le costara creer que una simple conserje hubiera sido capaz siquiera de entender lo que estaba pasando. Cuando terminó, la gerente suspiró lento. «Natalie, usted no está autorizada para intervenir en asuntos de directivos», dijo como si le explicara algo obvio a una niña. Pudo causar un daño irreparable a la empresa. Esa frase le dolió más que cualquier regaño, porque, en el fondo,
Sabía que si el cliente se hubiese retirado, también la habrían culpado por no haber hecho nada. Allí, sentada frente a ellos, sintió por primera vez con claridad lo que significaba ser la más fácil de señalar. No importaba lo que hiciera, siempre parecía estar mal. La enviaron de regreso a su turno con una advertencia formal en proceso. Mientras se aclara el asunto, limítese estrictamente a sus funciones, le dijeron. Al salir, escuchó a dos asistentes cuchichear cerca de la puerta. ¿Esa es la que atendió la llamada?, preguntó uno. Sí, la de limpieza. Se cree importante ahora, respondió el otro con una risa seca. Natalie pasó entre ellos como si no existiera. Empujó su carrito por los pasillos amplios del piso ejecutivo y sintió cómo la mirada de muchos se posaba sobre ella, pero ya no con simple indiferencia, sino con algo más incómodo. Desconfianza, burla, molestia. Para algunos, ella ya no era solo invisible, ahora también era la que se metió donde no debía. Limpió despachos, mesas, salas vacías donde aún flotaba el eco de discusiones estratégicas que nunca entendería del todo. Y aún así, mientras pasaba el trapo, no podía sacar de su mente una verdad incómoda. Sin querer, había influido en una decisión que estremecía a todo el corporativo. Pero para ellos, eso no la hacía valiosa. La hacía peligrosa. Una conserje no debería tener ese poder, murmuró alguien tras una puerta entreabierta. Y ese pensamiento empezó a repetirse en varios rincones del edificio. Más tarde, en el turno de descanso, regresé a la pequeña cafetería interna del sótano. Me senté en la mesa más apartada con un café aguado entre las manos y traté de ordenar mis pensamientos. Yo no quería protagonizar nada. Solo quería pasar desapercibida, terminar mi jornada y llegar a casa para ver a Leo. Pero ya no era posible. Ojalá no hubiera contestado. Pensé por un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Al mismo tiempo, otra parte de mí se rebelaba. Si no lo hubiera hecho, ese contrato habría muerto, y aún así habría terminado pagando a alguien como yo. Dos compañeras se sentaron a pocos metros sin darse cuenta de que las escuchaba. Dicen que la jefa está furiosa con esa chica, comentó una, y que el CEO multimillonario casi pierde al cliente más grande por su culpa. La otra rió. Seguro la van a correr. Eso pasa cuando la gente se cree más de lo que es. Ese comentario me atravesó el pecho como una aguja. No respondí. No lloré. Solo apreté el vaso caliente entre las manos hasta que casi me quemé. Pensé en todas las veces que escuché frases parecidas en mi vida. Tú no puedes. Eso no te corresponde. No es tu lugar. Siempre había aceptado cargar con esas palabras, como quien carga una caja pesada sin saber por qué. Pero ese día, algo empezó a moverse distinto por dentro. Un cansancio nuevo, un cansancio de ser siempre la más pequeña en un mundo de gigantes. Al final del turno, justo cuando guardaba mis cosas, vi a Ethan Wallace salir de una reunión acompañado de dos directivos. Su porte imponía respeto incluso a la distancia. Traje oscuro perfecto, postura recta, mirada firme. Era el CEO multimillonario del que todos hablaban, el hombre que aparecía en pantallas y portadas. Él pasó cerca de mí sin mirarme, como tantas otras veces, pero se detuvo apenas un segundo más de lo normal. Sus ojos se posaron en mi uniforme, en el carrito, en mi rostro cansado. No dijo nada. Siguió su camino, pero ese breve cruce bastó para que mi corazón se acelerara sin explicación. Yo no sabía qué pensaba él de todo lo ocurrido. No sabía si me veía como un problema, como una anécdota o como alguien irrelevante.
Lo único claro era que todos, absolutamente todos, esperaban que yo fallara, que me equivocara, que confirmara la idea que ya tenían de mí. Nadie imaginaba que dentro de esa conserje subestimada había algo más que obediencia y miedo. Nadie, todavía. Pero algo estaba a punto de romperse, y no precisamente del lado equivocado. La mañana siguiente inició con un movimiento inusual en el piso ejecutivo. Desde muy temprano, los directivos entraban y salían de las salas de juntas con portátiles, carpetas y rostros tensos. Natalie avanzaba con su carrito entre ellos como una sombra silenciosa, tratando de no llamar la atención. Pero era imposible ignorar el ambiente espeso que cargaba el aire. El cliente alemán había confirmado su llegada para esa misma tarde, y eso había puesto al corporativo entero en modo de emergencia. Mientras limpiaba una mesa de cristal aún tibia por el reciente uso, escuchó fragmentos de conversaciones. Si cuestiona la cláusula, no hay margen de error. El CEO no está dispuesto a perder este trato. En medio de ese torbellino, nadie reparaba en la mujer del uniforme gris que pasaba el trapo sin hacer ruido. Nadie, excepto ella misma, que no podía dejar de pensar en las palabras de Lucas al otro lado del teléfono. En el fondo de su mente, una inquietud crecía. Sabía que ese contrato todavía tenía grietas. Sabía que no todo estaba dicho. Y aún así, todos actuaban como si bastara con pulir detalles superficiales para salvar millones. Por primera vez, Natalie sintió algo distinto al miedo. Sintió claridad. Una certeza incómoda que no podía explicar con palabras técnicas, pero que reconocía desde muy adentro, como cuando uno sabe que algo simplemente no está bien. Horas después, cuando ya casi terminaba su recorrido por el ala norte, el asistente personal del CEO se acercó con prisa. «Natalie», dijo sin rodeos, «el señor Wallace quiere que pase un momento por la sala de proyecciones». El corazón se le subió a la garganta. No era una invitación común, menos para alguien de su rango. Caminó detrás del asistente por un pasillo que rara vez pisaba, flanqueada por pantallas donde corrían gráficos en tiempo real. Al entrar, vio a 3 ejecutivos sentados frente a una mesa larga, y al fondo de pie estaba Ethan Wallace. El CEO multimillonario la miró con una expresión difícil de descifrar. No había dureza, tampoco burla, solo atención. «Natalie, acérquese», dijo con voz firme. Ella avanzó con pasos inseguros. «Anoche usted habló con el representante de nuestro socio europeo», continuó él. Los ejecutivos intercambiaron miradas. «Necesito que me repita exactamente qué le dijo sobre la cláusula». Natalie tragó saliva. No estaba frente a un comité de cumplimiento ahora. Estaba frente al hombre más poderoso del edificio. Aún así, algo en su mirada le daba permiso para hablar. Repitió la conversación casi palabra por palabra, describiendo el tono de Lucas, su molestia por la exclusividad, su preocupación por sentirse engañado. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Uno de los directores murmuró: «Eso fue lo que nuestros abogados pasaron por alto». Natalie bajó la mirada, creyendo que ya había dicho demasiado. No esperaba lo que vendría después. Ethan caminó lentamente alrededor de la mesa. «Dígame algo», preguntó de pronto. «Cuando usted leyó ese contrato, ¿qué fue lo que sintió?» Natalie levantó los ojos con sorpresa. Nadie le había hecho una pregunta así. «Sentí que algo estaba forzado», respondió con honestidad. «Como cuando alguien cambia las reglas a última hora sin decirlo en voz alta».
No supe explicarlo técnicamente, pero se sentía injusto. Un murmullo recorrió la sala. El CEO se detuvo frente a ella. Eso mismo dijeron nuestros consultores después de revisar la llamada de emergencia esta mañana, afirmó. Ethan giró hacia los ejecutivos. Durante semanas hemos analizado este acuerdo con abogados, economistas y asesores externos, y fue una conserje la que, en una sola noche, detectó el punto débil por simple intuición humana. Natalie sintió que le ardían las mejillas. Nunca había oído que alguien de ese nivel hablara así de ella. Uno de los directivos intentó suavizar la situación. ¿Fue una coincidencia? Ethan lo miró con seriedad. No, fue percepción. Luego volvió a dirigir la mirada a Natalie. ¿Usted estudió algo relacionado con contratos, negociación o idiomas? Natalie dudó unos segundos. Apretó el borde de su uniforme. Antes de que mi mamá enfermara, yo estudiaba comercio internacional en un community college. No terminé. Tuve que dejarlo para trabajar y ayudar en casa. Decirlo en voz alta le dolió más de lo que esperaba. Era una parte de su vida que casi nadie conocía. El silencio que siguió no fue despectivo, fue sorprendido. Ethan Wallace asintió lentamente. Eso explica muchas cosas. Luego se volvió hacia los demás. Esta tarde, cuando llegue el señor Hartman, quiero que Natalie esté presente en la reunión. Hubo un leve revuelo en la mesa. Algunos ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. «Señor, eso no es protocolo», murmuró uno. «El protocolo no salvó este trato», respondió el CEO con calma filosa. «Ella sí». Natalie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía si aquello era una oportunidad o una carga aún mayor. Miró sus manos, todavía con ligeras marcas del detergente. «Señor, yo no soy ejecutiva», susurró. «No necesito que lo sea», contestó Ethan. «Necesito que sea honesta». Esas palabras se le quedaron clavadas en el pecho. Por primera vez en toda su vida dentro de esa empresa, alguien no la veía solo como la mujer que limpiaba los pisos, sino como alguien capaz de pensar, sentir, analizar. Al salir de la sala, con el corazón desbocado, Natalie comprendió que algo había cambiado para siempre. Su talento, ese que había quedado enterrado bajo turnos dobles, cuentas por pagar y silencios obligados, acababa de salir a la luz en el lugar menos esperado. Y aunque todavía no lo sabía, esa revelación estaba a punto de provocar un choque brutal en quienes siempre la habían tratado como si no valiera nada. El rumor de que una conserje estaría presente en la reunión con el cliente alemán se expandió por el piso ejecutivo más rápido que cualquier correo interno. Natalie no lo supo de inmediato, pero lo sintió en el ambiente. De pronto, cuando empujaba su carrito por el pasillo, las conversaciones se cortaban al verla pasar. Algunos la miraban de reojo, otros fingían que no la veían. En la sala pequeña de descanso, dos analistas discutían en voz baja, creyendo estar solos. «Es un chiste», dijo uno con un vaso de café en la mano. «¿Desde cuándo Wallace mete al personal de limpieza en juntas estratégicas?» El otro se encogió de hombros. «Dicen que el alemán confía en lo que ella le dijo por teléfono. Y si el cliente quiere verla, ¿qué va a hacer el CEO? Pues ceder». El primero bufó con desprecio. «No es serio. Tanto estudio, tantos años aquí. ¿Y ahora resulta que la estrella es una conserje?» Natalie, que fingía revisar un estante, sintió cómo esas palabras le caían encima como piedras. No estaba buscando ser estrella de nada. Solo quería que no la culparan por lo que ella no había provocado.
Pero para algunos, su simple presencia donde no estaba destinada a estar era una amenaza directa. Lo entendió con toda claridad cuando, unas horas antes de la llegada de Lucas Hartman, se cruzó de frente con el hombre que representaba todo ese resentimiento acumulado, Daniel Foster, el analista senior responsable de los modelos del contrato. Él siempre caminaba por los pasillos como si le pertenecieran. Traje ajustado, sonrisa confiada y un aire constante de «sé más que tú». Esa vez, al verla, se detuvo. Su sonrisa se volvió una línea torcida. «Así que tú eres la nueva favorita», dijo, bloqueando el paso del carrito. «La que el señor Wallace quiere llevar a la reunión, ¿no?» Natalie sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la vista firme, aunque educada. «No soy favorita de nadie, señor Foster. Solo estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada». Él soltó una risa seca. «No te hagas. Ya todos escuchamos la historia. La conserje que salvó el contrato millonario». Su voz goteaba sarcasmo. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Pero dime algo. ¿De verdad crees que entiendes lo que está pasando? ¿Crees que porque respondiste una llamada, sabes más que la gente que lleva años estudiando esto?» Natalie apretó las manos en la barra del carrito. No quería discutir. No quería problemas con nadie. Pero había algo en ese tono que ya le resultaba insoportable. «Yo nunca dije que sabía más que nadie», respondió con calma forzada. «Solo contesté el teléfono cuando todos se habían ido». Él insistió. Los ojos de Daniel se oscurecieron. «Claro, y ahora te sientan con nosotros en la mesa, como si fueras parte del equipo. Qué conveniente, ¿no? Para ti. Para mí no es conveniente nada», quiso decir ella. «Lo único que quiero es no ser el chivo expiatorio de nadie». Pero se contuvo. No sabía aún que ese hombre era justo quien tenía más que perder si la verdad salía a la luz. Daniel se inclinó apenas hacia ella, bajando la voz. «Te voy a dar un consejo, Natalie». Dijo su nombre como si le costara trabajo pronunciarlo. «No te metas donde no te llaman. Si en esa reunión abres la boca de más, el que va a terminar perdiendo eres tú. Y tu familia, si tanto te importa». El golpe bajo la dejó sin aire. No sabía cómo, pero él también conocía que ella no vivía sola. Sus dedos se crisparon en el mango del carrito. Por un segundo sintió ganas de responderle con esa rabia que llevaba años tragándose. En vez de eso, levantó la cabeza. «Lo único que voy a hacer es decir la verdad», contestó, con un hilo de voz que, sin embargo, salió sorprendentemente firme. «Y si alguien tiene miedo de eso, no soy yo». Los ojos de Daniel brillaron con irritación. Apretó los dientes, pero justo entonces una voz los interrumpió desde el final del pasillo. «¿Algún problema aquí?» Era Ethan Wallace. El CEO multimillonario se acercaba con paso seguro, sin necesidad de alzar la voz para imponer respeto. Daniel se enderezó de inmediato, ajustando la corbata, como si con eso pudiera borrar la escena de hace un segundo. «Ninguno, señor», respondió con rapidez. «Solo hablaba con la señorita». Miró a Natalie como si buscara rebajarla con la mirada. «Con la señorita del equipo de limpieza». Ethan desvió la vista hacia ella. «¿Todo bien, Natalie?» La pregunta, dicha por él con ese tono genuino, bastó para dejar a Daniel fuera de equilibrio. Natalie dudó. Podría haber dicho «no pasa nada», como hacía siempre. Podría haber protegido al analista por miedo a represalias.
pero recordó las palabras de Leo en la puerta de casa, recordando que ella no era menos que nadie. También recordó la frase del propio Ethan más temprano. «Necesito que sea honesta». «Todo bien», dijo primero, por reflejo. Después respiró hondo. Solo que el señor Foster me sugería que no hablara demasiado en la reunión, que me podría traer problemas. El silencio que siguió fue corto, pero cargado. Daniel sonrió nervioso. «Solo le estaba dando un consejo amistoso, señor. Usted sabe, para que no se sienta fuera de lugar». Ethan no parpadeó. Sus ojos grises pasaron de uno al otro, evaluando sin prisa. «La única persona que va a decidir quién está fuera de lugar en esa sala soy yo», dijo con calma cortante. «Y ya dejé claro que quiero que Natalie esté ahí y que diga lo que tenga que decir. ¿Queda claro?» Daniel tragó saliva. «Por supuesto, señor Wallace». «Perfecto», concluyó el CEO. «Porque si vuelvo a escuchar que alguien intenta intimidar a un miembro de este equipo, sin importar el uniforme que use, tendremos un problema serio». La palabra problema resonó en el aire como una advertencia muy distinta a la que Daniel había lanzado minutos antes contra Natalie. Esta vez, el poder no estaba del lado del analista. Cuando Ethan se marchó, el rostro de Foster había perdido toda su seguridad sobrante. Se dio la vuelta sin despedirse y se alejó con pasos rápidos. Natalie quedó sola en el pasillo, con el corazón latiéndole desbocado y una sensación nueva en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había puesto un límite claro en su defensa. Y no era cualquiera. Era el hombre que todos llamaban intocable. La verdadera sacudida, sin embargo, llegó más tarde, cuando todos ya estaban sentados en la sala principal, esperando a Lucas Hartman. Natalie ocupaba una silla discreta junto a la pared, lejos del centro, como había pedido. No quería robarle espacio a nadie. Solo estaba ahí porque se lo habían pedido. Recordaba una y otra vez. Los ejecutivos alineados a lo largo de la mesa ajustaban sus presentaciones, revisaban tablas, murmuraban cifras. Daniel Foster ocupaba un lugar a media mesa, con el portátil abierto y la mandíbula tensa. Cada tanto, su mirada se desviaba hacia ella, como si aún no pudiera creer que compartían el mismo espacio en una negociación de aquel nivel. Cuando el reloj marcó la hora, la puerta se abrió, y Lucas entró, alto, rubio, con traje oscuro y paso decidido. Su voz llenó la sala de inmediato. Saludó a Ethan con un apretón de manos firme. Intercambiaron fórmulas de cortesía, y enseguida su mirada se desvió hacia el rincón donde estaba Natalie. La reconoció al instante, aunque jamás la había visto en persona. «Usted debe ser la señorita que atendió mi llamada anoche», dijo con un español con acento marcado, pero claro. «Me alegra verla». Todos los presentes contuvieron el aire. Natalie se levantó despacio. «Sí, señor Hartman, soy Natalie». Él le dedicó una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto que nadie esperaba ver dirigido a una conserje. «Quiero agradecerle personalmente», añadió. «Si no hubiera respondido, estaríamos en un punto muerto ahora mismo. Usted fue más honesta que muchos directivos con los que he tratado». Varias gargantas se aclararon al mismo tiempo. Algunos ejecutivos bajaron la vista. Ethan, en cambio, mantuvo la mirada fija, una chispa breve de orgullo pasando por sus ojos. Daniel se removió en su silla. No había nada que pudiera decir sin delatarse. La reunión comenzó con la revisión del contrato.
Lucas señaló la cláusula problemática. Ethan explicó que se trataba de un error grave, no autorizado por la dirección, y reconoció la responsabilidad sin adornos. Fue directo, justo como Natalie había sugerido en voz baja horas antes. El alemán escuchó con atención. En un momento miró de nuevo hacia ella. «Cuando hablé con usted», dijo, «sentí que me decía la verdad, aunque no tuviera los términos técnicos. Hoy estoy aquí porque decidí creerle». Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre quienes habían desestimado a Natalie todo ese tiempo. El cliente más grande de la empresa no confiaba en el título, ni en el cargo, ni en los años en la compañía. Confiaba en la intuición y la transparencia de la mujer a la que muchos ni siquiera saludaban en el pasillo. Daniel no pudo contenerse más. En un momento en que la discusión giró hacia los cambios realizados en la versión anterior del contrato, se apresuró a hablar, intentando recuperar control. «Lo importante», dijo, con voz algo crispada, «es que la estructura de beneficios sigue siendo muy favorable para ambos. Los ajustes que hicimos tenían la intención de proteger a Wallace Global de ciertos riesgos». Lucas lo interrumpió con una mirada fría. «Ah, hicimos, se refiere usted. ¿Y quién más?», preguntó. El analista titubeó. «El equipo de análisis, bajo mi coordinación». Ethan se acomodó en su silla, sin perder la calma. «Tal vez es buen momento para aclarar algo», intervino. «Durante la investigación interna, detectamos que los cambios en la cláusula fueron realizados desde una sola cuenta, minutos antes de enviar el borrador al socio alemán». Se hizo un silencio pesado. Natalie sintió cómo el aire se hacía más denso. «¿Desde una sola cuenta?», repitió Lucas. «Sí», confirmó Ethan. «Una cuenta que, curiosamente, aparecía registrada a nombre de alguien que no tenía acceso a ese sistema. Natalie». Un murmullo recorrió la sala. Daniel palideció. «Sin embargo», continuó el CEO, «la revisión de accesos y las cámaras internas demostraron que ella no estuvo frente a ninguna terminal en el momento de los cambios. Alguien usó su perfil para encubrir la modificación». Lucas entrecerró los ojos. «¿Y quién tenía acceso real?». Ethan dejó un folder sobre la mesa, girándolo hacia el alemán. Los registros apuntan a un solo usuario, Daniel Foster. La sala entera volteó hacia él. Daniel intentó sonreír, pero la mueca se le quebró a la mitad. «Debe haber un error», balbuceó. «Yo solo seguí lo que creí mejor para la empresa». Lucas lo miró con desaprobación abierta. «Modificar un contrato sin autorización, esconder la cláusula y usar el nombre de otra persona. En mi país eso se llama sabotaje. El golpe fue brutal. El analista estrella, el hombre seguro de sí mismo que había humillado a Natalie en el pasillo, quedaba desnudo frente al cliente y frente a su propio jefe. Ahí, en esa mesa, el verdaderamente pequeño ya no era la conserje. Era el hombre que había intentado manipular el juego desde las sombras. Ethan habló entonces, sin levantar la voz. «Tomaremos las medidas correspondientes con el señor Foster después de esta reunión», dijo, firme. «Pero quiero que quede claro algo. Si hoy estamos aquí resolviendo esto, es porque alguien en este edificio tuvo la valentía de señalar que algo no estaba bien, a pesar de no tener el cargo correcto». Sus ojos se dirigieron otra vez a Natalie. Ella sintió una oleada extraña recorrerla. No era orgullo, exactamente. Era una mezcla de alivio, justicia y miedo al mismo tiempo. Por primera vez, el choque no caía sobre ella.
caía con toda su fuerza sobre el verdadero responsable, y aún así, una parte de ella temblaba. Sabía que, aunque el antagonista estuviera por caer, el precio de haber sido la primera en enfrentar la injusticia todavía no estaba del todo pagado. Había ganadores y perdedores en esa mesa, pero el conflicto apenas estaba mutando. Lo que no imaginaba era que, a partir de ese día, su nombre empezaría a circular en lugares donde antes ni siquiera existía, y eso traería un tipo de presión nuevo, todavía más complejo, porque pasar de nadie a clave en la historia de un multimillonario no se hace sin cicatrices. Y la siguiente sería la más visible de todas. El silencio que siguió a la exposición de Daniel Foster fue tan espeso que incluso el zumbido del proyector parecía un ruido fuera de lugar. Lucas Hartman cerró el folder con un gesto lento, medido, como quien toma una decisión definitiva. Ethan Wallace se mantuvo erguido a su lado, sin necesidad de levantar la voz para dejar claro de qué lado estaba la autoridad. «Seguiremos adelante con el contrato», anunció finalmente el socio alemán, rompiendo la tensión. «Pero con una condición: cada cláusula será revisada desde cero, sin atajos, sin manipulaciones». Un murmullo recorrió la mesa. Algunos ejecutivos soltaron el aire que llevaban minutos conteniendo. Otros bajaron la cabeza. Natalie seguía de pie junto a la pared, con el corazón golpeándole en el pecho como si acabara de correr kilómetros. Todavía no asimilaba del todo que el foco de atención ya no estaba sobre ella como posible culpable, sino como una pieza clave para que aquel trato sobreviviera. Lucas se giró entonces hacia ella con una expresión completamente distinta a la dureza con la que había encarado a los directivos. «Señorita Natalie», dijo con respeto evidente, «usted actuó con una honestidad que hoy escasea en muchos niveles corporativos. En mi país, valoramos ese tipo de integridad por encima de los títulos». Las palabras resonaron con fuerza. Por primera vez, su nombre no era pronunciado con burla ni con desdén, sino con una consideración pública que nadie en esa sala había visto antes hacia alguien de limpieza. Cuando la reunión concluyó, no hubo aplausos, pero sí un cambio palpable en la atmósfera. Lucas estrechó la mano de Ethan con firmeza. Intercambió algunas palabras más con los abogados y antes de salir, volvió a detenerse frente a Natalie. «Espero que volvamos a hablar», le dijo con una leve sonrisa. Ella apenas pudo asentir, todavía abrumada. En cuanto el socio alemán abandonó la sala, los ejecutivos comenzaron a levantarse. Algunos evitaban mirarla. Otros, en cambio, se acercaron con una mezcla de curiosidad y cautela. Un director de proyectos, a quien ella había visto pasar cientos de veces sin saludarla, fue el primero en hablarle directamente. «Buen trabajo», dijo en voz baja, como si no quisiera que muchos lo escucharan. «Tienes buen instinto». Natalie respondió con un «gracias» tímido, sin saber bien cómo encajar aquellas palabras. De pronto, las mismas personas que antes la ignoraban ahora parecían medir cada gesto cuando estaban cerca de ella. No era todavía admiración abierta, era algo más confuso, una forma incipiente de respeto mezclada con incomodidad. Al salir de la sala, Ethan la alcanzó en el pasillo. «Natalie», la llamó. Ella se giró de inmediato. «Quiero que sepa algo», dijo él con tono sereno. «Hoy no solo defendió a la empresa, también se defendió a sí misma». Esa frase la golpeó de una manera distinta. Nadie nunca había hablado de su valor así, en voz alta, frente a los pasillos donde antes solo existían sus pasos silenciosos.
Las horas siguientes fueron extrañas para ella. Al retomar su carrito y continuar con la rutina, notó cómo varios empleados la saludaban por primera vez. Un movimiento de cabeza, un buenas tardes, un gesto mínimo, pero impensable apenas un día atrás. A media tarde, cuando entró a la cafetería del sótano, el murmullo se apagó unos segundos. Pensó que iba a empezar otra ronda de susurros, pero ocurrió algo distinto. Una de las empleadas administrativas se le acercó con cautela. «Oye, tú fuiste la que habló con el alemán, ¿verdad?» Natalie dudó. «Sí». La mujer sonrió, casi con nervios. «Solo quería decirte que fue valiente lo que hiciste». Natalie sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a que la gente la mirara como algo distinto de la chica de limpieza. Poco a poco, otros se sumaron. Uno le ofreció un café, otro le agradeció por haber salvado el día. No todos eran sinceros. Algunos hablaban por conveniencia, otros por miedo a haber quedado mal parados. Pero entre esa mezcla confusa había también algo auténtico. Por primera vez, se le estaba reconociendo públicamente como alguien que había hecho algo importante. Sin embargo, ese reconocimiento no venía sin peso. Cada palabra, cada mirada la hacía sentir más expuesta, más visible. Y ser visible en un mundo donde siempre fue invisible no era solo un privilegio, también era un riesgo. Al final de la jornada, cuando ya el edificio comenzaba a vaciarse, Natalie se detuvo un momento frente a una de las ventanas altas del pasillo principal. La ciudad brillaba abajo con miles de luces. Pensó en su hermano Leo, que probablemente estaría esperándola despierto para preguntarle cómo le fue el día. Pensó en su madre, que siempre le decía que la dignidad valía más que cualquier dinero. Pensó en sí misma, en la Natalie que había llegado meses atrás, escondiendo la mirada, y en la Natalie que ahora salía de una sala de juntas donde se acababan de mover millones por una verdad que ella se atrevió a decir. El reconocimiento social estaba llegando, sí, pero también un tipo de soledad nueva. Ya no pertenecía del todo a su antiguo lugar, y tampoco encajaba aún en el nuevo. Mientras empujaba su carrito hacia el elevador de servicio, entendió que aquel era solo el comienzo de otra etapa, mucho más compleja. La empresa empezaría a verla con otros ojos. La ciudad, quizá también, y el siguiente paso no sería pequeño. Algo estaba a punto de impulsarla hacia una altura que jamás había imaginado. Una ascensión que traería oportunidades, pero también pruebas más duras. ¿Estaba preparada para eso? Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras las puertas del elevador se cerraban lentamente. El cambio no ocurrió de forma abrupta, ni con luces ni discursos grandilocuentes. La ascensión de Natalie comenzó de manera casi imperceptible, como una marea que primero roza los tobillos antes de cubrirlo todo. 2 días después de la reunión con Lucas Hartmann, la llamaron de Recursos Humanos. Cuando entró al despacho, sintió el mismo nudo en el estómago que había sentido tantas veces antes, convencida de que algo malo estaba por venir. Pero esta vez no hubo advertencias ni miradas de desaprobación. La gerente le habló con un tono distinto, más cuidadoso. El señor Wallace pidió que te integraras de manera temporal a un equipo de apoyo para relaciones internacionales. Explicó, como si aún le costara creerlo. No es un ascenso formal todavía, pero implica capacitación, un ajuste de horario y un sueldo distinto. Natalie tardó unos segundos en procesar esas palabras. Un sueldo distinto.
La frase le sonó irreal. Pensó en Leo, en las medicinas, en las cuentas atrasadas. Pensó en todas las noches limpiando oficinas vacías, mientras otros decidían el rumbo de millones. ¿Por qué yo?, preguntó sin poder evitarlo. La gerente fue sincera. Porque el cliente alemán pidió que te incluyeran y porque el CEO confía en tu criterio. Ese día, al salir del despacho, Natalie caminó por los pasillos, como si el edificio ya no fuera exactamente el mismo, no porque hubiese cambiado su estructura, sino porque ahora, por primera vez, ella formaba parte activa de algo que antes solo observaba desde las sombras. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Le asignaron un cubículo sencillo cerca del área de proyectos internacionales. No era un despacho de cristal, ni tenía vista a la ciudad, pero para ella representaba un mundo nuevo. Recibía capacitación por las mañanas y por las tardes aún ayudaba en tareas operativas, como si todavía no terminara de creer que podía dejar atrás su antiguo lugar. Aprendía rápido, quizá porque en realidad nunca había dejado de hacerlo. Solo había aprendido en silencio, escuchando conversaciones ajenas mientras limpiaba pizarrones de vidrio y mesas de juntas. Ahora, alguien le explicaba con paciencia conceptos que antes solo podía intuir. Ethan Wallace supervisaba de lejos. No intervenía todo el tiempo, pero de vez en cuando se acercaba a su cubículo para preguntarle cómo iba, qué dudas tenía, qué creía que podía mejorarse en los reportes. Cada una de esas conversaciones fortalecía algo dentro de ella, una seguridad que no venía del orgullo, sino de la certeza de estar, por fin, usando todo lo que había guardado durante años. Algunos empleados comenzaron a respetarla de verdad, otros simplemente a tolerarla, y un pequeño grupo, aún resentido, la observaba con una mezcla peligrosa de envidia y desconfianza. Pero el cambio ya era imparable. Lo supo el día en que vio su reflejo en uno de los ventanales. Ya no llevaba solo el uniforme gris. Ahora combinaba ropa sencilla con una credencial nueva colgando del cuello. Una que no decía servicios generales, sino soporte de proyectos. La verdadera transformación llegó con el impacto que nadie anticipó. El caso de la cláusula alterada se volvió un tema de referencia dentro del corporativo. Luego, en otras sedes del país y finalmente en reportes internos de la matriz en Europa. Sin que Natalie lo buscara, su historia comenzó a mencionarse como ejemplo de detección de riesgos por percepción operativa. Frase elegante para decir que alguien sin título había visto lo que especialistas ignoraron. Lucas Hartman, fiel a su palabra, habló bien de ella en foros empresariales. Una trabajadora sin cargo directivo salvó una negociación por su honestidad, dijo en una conferencia. Ese comentario cruzó fronteras. Wallace Global fue reconocida por corregir a tiempo un intento de manipulación y reforzar sus protocolos éticos. La empresa no solo conservó el contrato alemán, sino que amplió su presencia en 2 mercados más gracias a la confianza recuperada. Millones entraron en juego. Expansión, nuevas sedes, asociaciones estratégicas. Todo eso estaba en los titulares de revistas económicas. Y, en medio de esa cadena gigantesca de movimientos financieros, el nombre de Natalie Cárdenas aparecía en reportes internos como caso de valor excepcional. Nadie fuera de la empresa sabía aún quién era ella exactamente, pero dentro del corporativo, su historia ya empezaba a convertirse en leyenda silenciosa.
una leyenda que desafiaba jerarquías y obligaba a muchos a mirarse al espejo. Una tarde, al salir de una jornada especialmente larga, Ethan la llamó a su despacho. Natalie entró con la misma mezcla de respeto y nervios de siempre, aunque ahora esos nervios no provenían del miedo, sino del peso de todo lo que había cambiado. Él la invitó a sentarse frente a su escritorio. «Hoy cerramos la expansión en Berlín», le dijo. Y gran parte de esa confianza se originó en aquella llamada que tú atendiste. Natalie bajó la mirada, humilde. «Yo solo hice lo que creí correcto». Ethan la observó con una expresión serena. «Eso es exactamente lo que más valor tiene». Le habló entonces de un programa interno que la empresa iba a impulsar. Becas corporativas para empleados con potencial que habían quedado al margen por causas personales. Le ofreció formalmente apoyo para retomar sus estudios, sin perder su puesto ni su salario. Natalie sintió que el aire se le quedaba corto. Pensó en todo lo que había sacrificado años atrás para sostener a su familia. Pensó en Leo. Pensó en la Natalie que había creído que su destino estaba limitado a empujar un carrito de limpieza. «Quiero que crezcas aquí, si así lo decides», concluyó Ethan. Ella asintió con los ojos brillantes, no por ambición desmedida, sino por algo más profundo, por sentir, por primera vez, que su esfuerzo no solo estaba cambiando su vida, sino impactando estructuras mucho más grandes. Sin saberlo aún, su crecimiento ya no era solo personal. Empezaba a tener un alcance que tocaría a otras personas como ella. Y eso marcaría la transformación final de esta historia. El primer cambio verdadero no se vio en los reportes financieros ni en los comunicados internos de la empresa. Se vio en la casa modesta de Natalie, en una tarde cualquiera, cuando pudo llevar a Leo a una consulta médica sin calcular cada peso en el camino. El doctor habló de nuevos estudios, de un tratamiento más estable, de menos riesgos. Y por primera vez, ella no sintió que esas palabras venían acompañadas de un muro imposible de cruzar. Al salir del hospital, su hermano la miró con una expresión que mezclaba orgullo y alivio. «¿Te ves diferente?», le dijo, «como si ya no cargaras todo tú sola». Natalie entendió entonces que su crecimiento no se medía solo en un nuevo puesto o en un mejor salario, sino en algo mucho más simple y profundo. La tranquilidad de poder cuidar a quien amaba, sin sentir que el mundo la empujaba constantemente contra la pared. Esa noche, al llegar a casa, recordó cada humillación, cada comentario, cada mirada que alguna vez la hizo sentirse menos. Y, por primera vez, no dolieron igual, no porque hubieran desaparecido, sino porque ya no definían quién era. Dentro de Wallace Global, los cambios también comenzaron a sentirse en capas más sutiles. Algunos directivos empezaron a modificar su trato hacia el personal operativo. No todos por convicción, algunos por incomodidad, otros por conveniencia, pero el movimiento ya estaba hecho. Se abrieron espacios de escucha donde antes solo había órdenes. Se revisaron protocolos internos no solo por evitar escándalos, sino por algo más difícil, por aprender a ver a todos como parte real del mismo engranaje. Natalie, ahora integrada de forma formal en el área de proyectos, fue invitada en más de una ocasión a compartir su experiencia con nuevos equipos. Siempre hablaba con sencillez. Nunca se colocaba como heroína. «Yo solo contesté un teléfono», repetía. Pero quienes la escuchaban sabían que no había sido solo eso. Había sido el valor de alguien que, aun sintiéndose pequeña, decidió no callar cuando algo no estaba bien. Y ese mensaje
empezó a viajar de persona en persona, de oficina en oficina. La transformación no fue instantánea, pero fue real. Con Ethan Wallace, la relación también encontró un equilibrio distinto. Ya no era solo el CEO multimillonario y la conserje que un día atendió una llamada. Era un vínculo construido en respeto genuino. Él seguía siendo el líder firme que todos conocían, pero con ella se permitía una cercanía honesta, sin jerarquías aplastantes. En más de una ocasión, Natalie lo vio quedarse pensativo después de reuniones importantes, como si ahora también cargara preguntas que antes no se hacía. Nunca imaginé que una decisión tan pequeña cambiaría tantas cosas, le confesó una noche al salir del edificio. Natalie sonrió con suavidad. A veces lo pequeño solo parece pequeño porque nadie quiere mirarlo de frente. Ethan asintió. Aquella frase se le quedó grabada. Para ambos, esa historia ya no trataba de un contrato, ni de Alemania, ni de millones. Trataba de humanidad, de cómo una mirada distinta podía transformar estructuras enteras que llevaban años funcionando de forma fría y automática. Al final, cuando Natalie caminaba por los pasillos donde antes era invisible, ahora lo hacía con la misma humildad, pero con otra luz en los ojos. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba que la llamaran ejemplo. Sabía quién era y lo que había hecho. Había aprendido que el valor de una persona no depende del uniforme que use ni del escritorio donde se siente, sino de la valentía de actuar con honestidad, aun cuando nadie garantiza que eso traerá ventajas. Su historia no cambió solo su destino. Sembró una pregunta en todos los que la rodearon. ¿Cuántas personas capaces siguen siendo ignoradas solo por no tener el cargo correcto? Y esa pregunta comenzó a moverse, silenciosa, dentro y fuera de la empresa, como una semilla difícil de arrancar. Historias como la de Natalie nos recuerdan algo que muchas veces el mundo intenta hacernos olvidar. El valor de una persona jamás lo define un uniforme ni un cargo, sino sus decisiones cuando nadie la está mirando. Ella era invisible para el sistema, hasta que su honestidad la volvió imposible de ignorar. No salvó solo un contrato millonario, salvó vidas, oportunidades y también su propio destino. Y tal vez, sin darse cuenta, también sembró un cambio dentro de miles de personas que jamás volverán a ver igual a quienes trabajan en silencio todos los días. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías contestado esa llamada aún sabiendo que podías perderlo todo? ¿Alguna vez alguien subestimó tu valor y luego tuvo que tragarse sus palabras? Te leo en los comentarios. Tu historia también importa. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias reales que transforman vidas. Compártela con alguien que hoy necesite recordar que aún puede cambiar su destino.